su atención y como todos los miércoles es un gusto poder platicar y saludar a Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias, Saúl. Aquí como siempre, listos. Bienvenidos a Focus en este 19 de febrero del 2025. Y bueno, hay mucha información en torno nacional, en torno internacional y también en lo local, Así es. temas importantes y delicados. Bueno, uno de los temas internacionales que se suscita hoy y que el gobierno de Estados Unidos, como ya lo había anunciado, finalmente hoy determina o designa a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Y bueno, de esto se va a desprender una serie de medidas de Estados Unidos, por supuesto, y reacciones de México también. Sí, fíjate, Saúl, que cuando vi la noticia de la designación, que vaya era esperada, ya lo había anunciado el gobierno norteamericano de Donald Trump, cuando leí esta una designación de algunos cárteles mexicanos que incluso los señaló Sí, específicamente, claro. el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco, en fin. Yo hubiera esperado entre las voces gubernamentales y de representación política en México, en algún momento un comentario que dijera, bueno, pues está bien, hay que enfrentarlo, son organizaciones que también han dañado mucho a México, son organizaciones que han generado también terror en México, así que si bien no estamos de acuerdo con el nombre o con la designación o con lo que diga Estados Unidos, me parece que podemos unir esfuerzos para combatirlas. Y no, todas las reacciones son en contra, pues. Eh, y que no estamos de acuerdo, que no consideramos adecuado, que vamos a defender la soberanía. Todas las reacciones políticas de alto nivel en México son en contra de esto cuando creo que hay elementos para al menos reflexionarlo y creo que México debió haberlos declarado como organizaciones de ese tipo desde hace mucho tiempo. Sí, no, el Departamento de Estados Unidos publicó hoy o hace oficial que declara o designa organizaciones terroristas al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, al cártel del Golfo, a la nueva familia michoacana y en el caso de El Salvador, la Mara Salvatrucha, que es la MS-13 y el Tren de Aragua de Venezuela. Estos organizaciones criminales pues ya son oficialmente en Estados Unidos determinados terroristas y pues para no beneplácito del gobierno mexicano que está en contra de esta designación, pues también ya se suma el gobierno de Canadá Así o es. la clase política de Canadá señalan que también van a designar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Y yo diría, ¿y por qué México no los designa también, verdad? ¿O no los nombra también? Porque bueno, eh, tenemos que considerar con mucha franqueza, con mucha claridad, que estas organizaciones, por lo menos algunas, han generado actividades no solamente, o sea, vaya, no son organizaciones que están calladitas trabajando y mandando droga, han generado atentados en México a la población. Ha habido muchos casos de una violencia generalizada en territorios, en entidades, avalados o permitidos o fomentados por organizaciones nacionales o transnacionales de este tipo. ¿Y por qué México nunca las ha designado como organizaciones terroristas? ¿Por qué no se ha percibido una declaratoria de las instituciones mexicanas de tratar de erradicar ese tipo de organizaciones de la vida del país en los últimos años? Bueno, pues es un misterio. Y bueno, la única reacción es en contra de lo que dice Estados Unidos, cuando creo que al menos esto implicaba un poco de meditación de parte del lado Cuando mexicano, ¿no? menos esta reacción del lado mexicano, del gobierno del Estado mexicano, pues es ilógica, ¿no? Suena o parece ilógica, Así es. pero y si lo vemos desde el ámbito internacional inmediato, pues Estados Unidos prácticamente, bueno, ayer el presidente de Estados Unidos dijo que tiene buena relación con México en este momento, que hay diálogo, pero que justo en este momento México está gobernado por cárteles, ¿no? Sí fue una declaración muy dura, ¿no?
asignar que partes del territorio nacional están gobernadas directamente por cárteles es una declaración muy dura por parte de un presidente norteamericano. Y nosotros tenemos que hacer un balance cuidadoso como mexicanos y preguntarnos, ¿esto es cierto? ¿Esta percepción del presidente norteamericano es verídica? Y si hacemos un recuento, en los últimos años nos hemos dado cuenta que hay zonas del territorio nacional que sí parecen, no sé si lo estén, que sí parecen dominadas por algunos cárteles, ¿no? Digo, la situación en Sinaloa es muy clara, por ejemplo. Ahí se ha mencionado que muchas zonas específicas del territorio nacional, regiones específicas del territorio nacional, están controladas por grupos armados, las carreteras, las vías de comunicación. Eh, se han registrado videos de gobiernos municipales repartiendo regalos a nombre de un cártel específico. Bueno, entonces tenemos que aceptar que hay mucho de esto. Que conviven Sí, sí, sí. de manera natural. Y tenemos que aceptar entonces que esta percepción pues puede ser real, ¿verdad? Y lo menos que podríamos hacer es, digo, a mí me hubiera encantado encontrar una declaración de la titular del Poder Ejecutivo o de algún otro funcionario de primer nivel diciendo, bueno, pues esto es algo digno de reflexionar y es factible que existan porciones del territorio nacional que estamos enfrentando con una gran capacidad de organización de los cárteles o de las organizaciones narcotraficantes. Pero no, es una reacción a priori a bote pronto decir no, 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 antes y de esta reflexionar. declaración de Donald Trump llega en medio el esfuerzo del Estado mexicano por eliminar esa percepción, por asegurar que no está controlado por el crimen organizado, que el país es libre, que tiene, los ciudadanos tenemos libertad. Pero tiro por viaje, Donald Trump le va a estar, decimos coloquialmente, matando el gallo al gobierno mexicano. ¿Qué implican estas medidas como cárteles ya designados como terroristas? Bueno, para el gobierno de Estados Unidos implican mayores sanciones y restricciones financieras y legales, por supuesto, para estas organizaciones. Permite acciones más severas contra estas organizaciones y sus miembros, y también intensifica la cooperación entre México y Estados Unidos en términos de combate al narcotráfico, y también algunas medidas, pues sabemos que no dichas, pero van implícitas, ¿no? Y posibles tensiones diplomáticas entre México, Estados Unidos y Canadá, por supuesto, Claro. que vienen junto con pegado con esto, ¿no? Sí, son aparejadas y de hecho ya están, ¿no? Ya hay tensiones entre estos ámbitos del gobierno, de gobiernos nacionales. Yo creo que aquí en esta circunstancia las instituciones de México, el gobierno mexicano, deben ser extremadamente astutos, extremadamente pragmáticos y extremadamente inteligentes. Y en lugar de reaccionar de una forma ideológica o con invocaciones a la soberanía, que en este momento no está siendo vulnerada por estas declaraciones, no es un atentado contra la soberanía nacional, es un atentado contra organismos específicos delincuenciales dentro del territorio mexicano. Bueno, yo creo que hay que reaccionar de una forma bastante además sensata y decir, bueno, eh, es, es cierto, tenemos organizaciones muy poderosas que actúan en nuestro país. El gobierno en algún momento las ha combatido con mayor o menor fortuna. En otros momentos no las ha combatido, que también es cierto. Necesitamos ayuda y queremos sumarnos a este esfuerzo. Y creo que eso eliminaría muchas tensiones, por lo menos para el gobierno mexicano. Sí, sobre todo cuando el gobierno de México no tiene el sartén por el mango, ¿no? O sea, en esta negociación o en esta exigencia, ¿no? Al rato, ¿qué va a pasar? Al rato van a entrar drones a vigilar, por lo menos, o quizás incluso en algún momento, como ha ocurrido en Medio Oriente, de repente generar ataques específicos, focalizados. Y nosotros, pues, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a reaccionar ahí? ¿Como una instancia de cooperación o como un pueblo y una nación ofendidas? Bueno, pues hay que analizar las cosas, ¿no? Sí, mira, se reúnen el embajador de Canadá en México, Cameron McKay, con Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado, presidente del Senado mexicano, y él es el que le hace el pronunciamiento o el aviso
Noroña de que, bueno, Canadá también pretende designar a los cárteles mexicanos como terroristas. Y Noroña, bueno, se mantiene en la posición tanto del gobierno federal como todo el oficialismo en este país, y dice que no están dispuestos o no están de acuerdo con esta designación o este mote, este título que le ponen a los cárteles mexicanos, porque para Gerardo Fernández Noroña implica que Estados Unidos tenga acciones que pongan en riesgo la soberanía nacional, ¿no? Pues yo lo pongo en duda esa declaración de Noroña. Para mí que debemos reaccionar de una forma más inteligente en términos diplomáticos. Y yo creo que reaccionar a la defensiva es una muy mala forma de adecuarnos a una circunstancia adversa, a una circunstancia en la que no tenemos la sartén por el mango, como tú lo señalas, y a una circunstancia en la que los intereses del país deben ser más importantes que los intereses de unos grupos dentro del país. Es que parece que esta disputa ya no, ya no se trata de que Estados Unidos pruebe si México tiene este problema. Ahora se trata de que, o parece que México está haciendo mucho esfuerzo o está trabajando marchas forzadas para tratar de demostrar que no lo es, ¿no? Entonces ahí la balanza está inclinada de una manera negativa para México, y va a ser muy complicado, cuando menos todo este año va a ser muy complicado en términos de negociación. Y esa es una, y la otra vamos a ver seguramente en la prensa nacional, y se va a documentar todo lo que haga Estados Unidos, Claro, en nuestro territorio en materia de seguridad, ¿no? claro. Y vaya, bueno, pues hay que estar muy atentos porque esto va a ser una fuente de tensiones políticas y diplomáticas. Y yo insisto, creo que tenemos que buscar el camino de la... Hay una palabra que no me gusta mucho, pero se usa mucho en el lenguaje académico, hay que contemporizar, ¿no? Es decir, hay que adecuarnos a las circunstancias, no queda de otra, ¿no? Sí, y por si fuera poco, bueno, ya hay tensión en materia de seguridad, pues también hay ya tensión en el ámbito económico. El problema que se suscitó hace días y que se hizo público de que las refinerías en Estados Unidos se quejan del crudo mexicano, que tiene 6% de agua y que lo hace prácticamente difícil de seguir consumiendo el crudo mexicano para estas refinerías, y pone en riesgo también la viabilidad financiera de Pemex, porque depende mucho de lo que vende Pemex. Nosotros no refinamos como tal, entonces nosotros dependemos de la venta del crudo, y estos señalamientos de las refinerías en Estados Unidos, pues vaya que suman otro problema a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ¿no? Fíjate, Saúl, que yo no entiendo por qué. No, yo no sé, bueno, yo no conozco mucho del tema del petróleo, pero quiere decir que este exceso de agua es un fenómeno de los últimos años. Sí, O sea, no pasaba. antes no pasaba. Era ¿Por qué? mínimo, o sea, se supone que tienes 6 veces más de lo permitido en estándares internacionales. Es decir, que las refinerías tienen contemplado eso para poder trabajar con el crudo y no tener tantos problemas para poder refinar. Resulta que tiene el 6% de agua, o sea, 6 veces más del estándar de la industria a nivel internacional, y afecta principalmente a refinerías de Luisiana y Texas, que es donde México vende su mayor producción de petróleo con Estados Unidos, crudo, a petróleo. Hace unos días en la mañanera, la corresponsal de Reuters le preguntaba al director de Pemex y también al Ejecutivo Federal cuánto era la producción que tenía México en crudo, y ella le señalaba 1.3 millones de barriles. La presidenta la corrigió, le dijo no, yo tengo entendido que es 1.6, y con los privados llegamos a 1.75, algo así. Y la corresponsal de Reuters le dice, no, yo tengo los datos de ustedes, que son los acaba de hacer público Pemex, y tenemos 1.3. Es decir, tampoco estamos produciendo como se dice, y lo que sí es delicado para el gobierno en términos mediáticos es que parece que esta liga que se usó tanto el sexenio anterior de los otros datos ya no da para más, ¿no? Así es.
así es. Sí, ya la realidad Nos alcanzó. nos alcanzó y los mayores esfuerzos retóricos ya no ajustan para contener la avalancha de esa realidad. Y ahí lo estamos viendo en estos casos tan específicos. A mí se me hace algo muy extraño, digo, yo no sé entonces que se deterioró en algún momento la producción, en alguna etapa de esta producción de extracción, almacenamiento y exportación, como para que crezca tanto el nivel de agua en el crudo, porque eso implica para las refinerías un costo extra bastante significativo, tener que depurar el agua Sí, claro. antes de que puedan procesar o refinar el crudo. Yo no sé, entonces, yo no he leído, yo estuve buscando, no he leído una explicación técnica que ofrezca Pemex para decir por qué está con tanta agua más arriba de los estándares internacionales el crudo que estamos mandando a refinar. No lo he leído y siento que debería haber sido una explicación básica porque estamos hablando de algo que afecta profundamente la estabilidad de las finanzas del país, ¿no? Sí, y en la mañanera donde habla el director de Pemex, pues dice, bueno, sí, tenemos agua acepta, pero es ínfimo, o sea, es un porcentaje mínimo, pero bueno, ya vimos que del otro lado, quienes se está viendo afectados, pues señala, hay 6% de agua, y lo grave para México, no, bueno, en teoría es grave, aunque te estén rechazando un producto del que dependes tanto, Claro. y las finanzas del país, del gobierno, dependan tanto de esa venta. Pero bueno, la otra es que ya esos compradores de crudo mexicano están volteando hacia Canadá, que también les vende crudo, y a Colombia. Entonces, en una de esas, pues se encuentran mejor producto y mejor precio con Canadá y Colombia, y nos quedamos sin una venta de la cual el gobierno mexicano depende en gran medida los ingresos de Pemex, ¿no? Y bueno, esto se suma con lo que hemos analizado algunas veces aquí en Focus, de la grave situación que enfrenta Pemex en general. Tiene deudas millonarias con proveedores, 20,000 millones de deuda con proveedores. no está generando los ingresos suficientes para apoyar al país porque se está convirtiendo en una carga financiera. Quiere decir que en algunos momentos se le está invirtiendo más a la empresa que lo que recibe el país. Sí. Y vaya, pues esto indica una crisis de grandes proporciones y esto nos lleva a una gran reflexión. Esto es la industria nacional que queremos. Nos sentimos orgullosos diciendo el petróleo es nuestro con estos problemas, sin generar financieramente las condiciones para apoyar a nuestro país. Vamos a estar apoyando una empresa nada más por el placer de decir somos mexicanos nacionalistas y el petróleo lo seguimos defendiendo como lo hizo Lázaro Cárdenas, pero ¿a qué costo? Y es una reflexión muy profunda, porque quiere decir que al rato Pemex va a ser más un problema que una solución. Tenemos que convertirlo en una solución. Y si no, tenemos que buscar los mecanismos de inversión privada para que se resuelvan las crisis que está experimentando la industria petrolera nacional. Es que el problema no se ve menor y no se ve una solución pronta. Bueno, si estamos teniendo problemas para exportar o vender crudo, ¿qué nos espera con esa promesa de que íbamos a ser autosuficientes en materia energética? Claro. Y tampoco hemos refinado en Dos Bocas, ¿no? Hace 6 años que estaba esa promesa, tampoco hemos refinado en Dos Así Bocas. es. Entonces, si no tenemos ni crudo en buenas condiciones, ya refinar y ser autosuficientes en materia energética, al menos en combustible, se antoja muy difícil, ¿no? Sí. Y bueno, tampoco hemos recibido una explicación de por qué seguimos sin refinar en Dos Bocas. ¿Por qué sigue postergándose y postergándose la plena operación? Bueno, se ha inaugurado creo que 3 veces, ¿no? Así es. Digo, igual y la termina inaugurando otra cuarta vez en algún momento, pero no se nos ha dicho que esté refinando. Y no se nos ha dicho la razón de por qué no se está logrando refinar. Y bueno, pues esto forma parte de eso que podríamos llamar tragicomedia, ¿no? Digo, inaugurar 3 veces algo que todavía no funciona me parece el, el peor signo de las tragicomedias y el peor signo del realismo mágico Mexicano, ¿no? mexicano. Qué triste. Sí, triste. Oye, en medio de toda esta situación del oficialismo, bueno, esta semana hubo una
pues una campaña, aunque no es así como tal, pero bueno, nosotros entendemos que está totalmente planeado, pues una serie de acciones en materia de afiliaciones del partido oficialista de Morena, se toman la foto, acude presidenta del partido, Luisa María Alcalde, al Senado, lo acompaña el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que es secretario de organización de Morena, Andy López Beltrán, y hacen pues una serie de poses, pues, para señalar e invitar a la población a que se afilie al partido en el poder. Llama la atención que se afilia Noroña, que es origen del PT, se afilia Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca por el PRI, se afilia Miguel Ángel Yunes, ex del PAN, y tan cuestionado en los últimos meses, sobre todo por dar su voto para que pase la reforma al Poder Judicial. Pero me parece que están lanzando un mensaje muy claro, es: fuera de Morena no existe nadie, todos váyanse a Morena. Pasa con Murat, que es del PRI, pasa con Yunes, que era del PAN, y por supuesto Noroña, que no tenía ninguna necesidad de irse a Morena, porque pues, es del grupo. Parece ser que ni siquiera con esta medida los partidos filiales o los partidos satélite de Morena en lo futuro van a ser tomados en cuenta si no están en Morena, ¿no? Sí, y a estas noticias se sumó el anuncio del dirigente del CENTE, Ajá. que informó que 1,5 millones de sus correligionarios, de sus integrantes, de sus compañeros sindicalistas, se iban a afiliar en masa, ¿no?, a Morena. Y esto es un anuncio de la resurrección del viejo modelo de cooptación del sistema político mexicano, ¿no?, del viejo modelo de cooptación sindical, en el que sindicatos enteros, Sí, que eran brazos literalmente del sistema del poder, ¿no? así es, de forma corporativa, la palabra corporativa es una palabra de origen fascista, ¿no? O sea, yo represento una organización y toda mi organización forma Sí, parte de de eso. facto está De facto. Y entonces de una forma neocorporativa, ahora se avisa que millones de personas que forman parte de tu sindicato van a formar parte de un partido político. Y eso hace resurgir los momentos del control corporativo del viejo sistema político, en su momento que fue representado por el PRI y por otras organizaciones. Y, y esta afiliación también de estos personajes ha sido muy controversial, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Yunes, ya se desató incluso lo que podríamos llamar una crisis interna en Morena, porque la gobernadora de Veracruz, que vaya que es una personalidad cuestionada, Rocío Nale. Rocío Nale, que vaya, ha sido muy cuestionada y tiene su propio historial de cuestionamientos críticos, se atrevió a decir públicamente que ella estaba en contra de esa afiliación, ¿no? Y mira que para que Morena Sí, sí. se ponga de puntitas con alguien que viene del PRI o del PAN, hijo. Sí. Y señaló que era un error, ¿no? Y se empezaron a suscitar algunas voces diciendo que los Yunes siempre estuvieron en contra de Morena y De Andrés Manuel. en contra específicamente de Andrés Manuel López Obrador, y que era pues una vergüenza que los admitieran ahora, pero no nomás que los admitieran, sino que al admitirlo los encumbraron, en el caso de Yunes, como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Entonces, creo que son decisiones de cúpula que no están favoreciendo la consolidación ideológica de un movimiento político que partió con otras bases, ¿no? Y el tema llegó a la mañanera, ¿no? Le preguntaban a la presidenta qué opinaba de las afiliaciones. Hizo 2, 3 segundos de silencio y dijo, bueno, voy a dejar que la presidenta del partido responda. Morena es un partido sólido y seguramente hay canales para resolver estas diferencias entre militantes, refiriéndose a Rocío Nale y a Miguel Ángel Yunes. Pero son de las crisis que se veían venir. Claro. Tarde o temprano les iba a rebotar hacerse de esas figuras políticas que no solo tienen pues historial,
pero también sus formas nunca han sido aplaudidas, ni siquiera por sus correligionarios, ¿no? No, nunca. Son figuras políticas que son radioactivas, ¿no? Donde van generando una radioactividad especial, negativa. De hecho, la gobernadora de Veracruz dijo que ella tenía pruebas de corrupción y de Sí. otros procesos en contra de estos Yunes, de la familia Yunes, y que se las iba a presentar a la Comisión de Honor y Justicia de su partido, precisamente para que valoraran esta decisión de haber admitido y encumbrado a Yunes en Morena. Esto nos lleva mucho a un debate que hay en torno a la vida política de los partidos, ¿no? Los partidos políticos a veces reciben personajes muy negativos que hacen época incluso por su negatividad, y sin embargo esos partidos no sé por qué razón acarrean estas cargas negativas y eso los hace perder muchas oportunidades de persuasión en la opinión pública, porque la opinión pública comienza a notar que es más de lo mismo, ¿no? Sí, pero bueno, con relación a lo que dice Rocío Nale y de las pruebas que señala, bueno, recientemente nos ha quedado claro que las pruebas que tú puedas decir tarde o temprano se acuerdan o hay una orden desde arriba y les dice tómense la foto y todo arreglado. No creemos que pase gran cosa en esa situación y más si está respaldado por el presidente del Senado, el líder de la bancada de Morena en la Cámara Baja. Creo que son declaraciones. Llama la atención lo que dice Rocío Nale, por supuesto, pues ahí es de Veracruz, conoce la situación con los Yunes, pero si te soy sincero, no creo que llegue a pasar gran cosa. Tuvimos una experiencia reciente, ¿no? Las acusaciones que lanzó el líder del Senado, el líder de la mayoría del Senado, contra el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, ambos de Morena, que hubo acusaciones inclusive abiertas de corrupción. Y de repente, en unos días más, estaban tomándose la foto los dos y dándose un abrazo, casi un beso. Y ya no pasó nada, ¿no? Exactamente. Y ahorita se molesta el líder del Senado cuando le recuerdan ese tema. Sí, o sea... Se exaspera y, en fin. Sí, las muestras nos las han dado una tras otra en el tiempo reciente y creo que por ahí irán, seguramente limarán asperezas o tendrán una orden superior y quedará en el olvido esas declaraciones. Pero veremos qué sucede en esta pequeña diferencia que tiene al interior Morena. Y en cuanto a lo local, Rubén, pues bueno, Colima otra vez en el 2024, de acuerdo al informe del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Federal y que recopila Integralia, hace un informe detallado de todo lo que se dio en el 2024. Por supuesto, aclararle a nuestra audiencia que se está publicando el 2024 porque siempre pasan unos meses para recopilar toda la información del año anterior. Entonces, en Colima no le fue nada bien otra vez. Estamos en el 2024 como el país más violento, el estado más violento del país, con 98.4 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Y también estamos en el segundo lugar en el 2024 en el delito de extorsión, ¿no? Entonces, Colima nuevamente le va muy mal en las estadísticas a nivel federal. Obviamente, repetimos, son datos y estadísticas del gobierno federal recopilados a través de las fiscalías de los estados. Sí, vaya, y es muy indicativo este lugar, porque si lo comparamos, estos 98.4 homicidios por cada 100,000 habitantes que tiene Colima, lo comparamos, por ejemplo, con Yucatán, que tiene 1.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es una diferencia abismal. O sea, no hay proporción ahí, ¿no? Coahuila, 3.1 homicidios. O sea Durango, 3.3 homicidios. Es una barbaridad de homicidios. Y yo digo, ¿qué acaso no podemos estar en Colima como está Yucatán? Quiero que sepas que hace unos años Colima y Yucatán se disputaban el primer lugar nacional de calidad de vida. O sea, estamos siempre en la disputa. Sí, está en la disputa. Estamos ahí rivalizando. A veces ganaba Colima, a veces ganaba Yucatán en calidad de vida.
Y esto fue hace pocos años todavía. Sí, yo trabajaba para Grupo Reforma todavía y yo recuerdo que era muy solicitada la información de Colima en términos de calidad de vida, ¿no? Y si mal no recuerdo, estos fueron los gobiernos entre Silverio Cavazos, en paz descanse, y entre, bueno, de Fernando Moreno Peña, y luego después con Silverio Cavazos, y luego todavía le alcanzó un poquito a Mario Anguiano. Pero después, no sé qué pasó, que ahora estamos con esta diferencia abismal. Yucatán sigue manteniéndose Sí, claro. en un lugar muy, muy, muy bueno. Mérida eh, es en una de las calidad de vida. ciudades con mayor calidad. Sino aquí estamos viéndolo, 1.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y en Colima estamos en 98.4. ¿Qué nos pasó en estos años? No lo sé. Caímos en una vorágine que no pudimos enfrentar los colimenses y no pudieron enfrentar los gobiernos colimenses de una forma adecuada. Pero las cosas, en lugar de ir mejorando, se siguen agravando, pues, como lo hemos visto en los días Sí, no, recientes. acaba de pasar hace unos días un lamentable hecho donde, de acuerdo a información recabada por AF Medios, bueno, al parecer hubo 17 lesionados, de los cuales 3 menores y 2 graves, un adulto fallecido y, bueno, pues es un saldo terrible en medio de una de las festividades más importantes del estado de Colima y de las más concurridas, ¿no? Y bueno, es un ejemplo claro de terrorismo, ¿no? Porque vaya que causó terror esas imágenes, esa Sí, información. la información corrió como pólvora, ¿no? Sí. Y yo creo que hay puntos en la evolución social donde se debe hacer un alto y marcar una diferencia, ¿no? Y yo creo que este es el punto ya, porque si no van a venir informaciones más graves cada año, ¿verdad? Claro. ¿Qué nos falta? Que al rato haya un atentado, no sé, en la petatera, propiamente dicho. Digo, esto ya fue en plenas fiestas, en uno de los tendidos que se ponen de tipo turístico, de tipo popular, al paso de las cabalgatas. Fue el día de la cabalgata de las mujeres, tengo entendido. Y ese tipo de atentados, pues, son aterradores. Eh, y yo creo que los colimenses debemos de hacer un alto aquí y examinar qué está pasando y comenzar a vincularnos más con estos procesos, porque yo siempre he pensado que la gran responsabilidad de enfrentarlos, pues no únicamente es de los gobiernos, también es de la sociedad. Si la sociedad no exige soluciones, no exige resultados, pues las cosas van a seguir y van a seguir empeorando cada día más, ¿no? Sí, claro, no va a haber un freno social, ¿no? Y recordemos que nadie puede gobernar si es que no tiene el respaldo de la sociedad. Parece que la sociedad tiene que esforzarse un poquito más en pedir soluciones y quizá un poco más en rigor en los reclamos, ¿no? Nada más para señalar, bueno, hoy nuestro corresponsal en Manzanillo, en la rueda de prensa que da la gobernadora, le preguntó sobre el estado de salud de los lesionados. Señala que por medio de la Secretaría General de Gobierno está en contacto con los familiares y con los lesionados, que hay esperanza de que uno de los menores que tenía estado grave pues evolucione. Señala también el corresponsal de nosotros, Edgar Cázares, le pregunta si es necesaria solicitar más apoyo de la federación y ella dice que bueno, que la coordinación está, que tienen 100% apoyo de la federación y que bueno, van a seguir trabajando para tratar de solucionar este problema. Pero bueno, así las cosas. Sí, y bueno, también es muy importante mencionar el caso de la extorsión, ¿no? Porque la extorsión es un fenómeno social, delincuencial, que lastima mucho el progreso económico de las sociedades, ¿no? Si Colima es el segundo estado con mayor tasa de extorsión, 18.1 casos por cada 100,000 habitantes. Sí, solo abajo del Estado de México, que tiene 19.5. Imagínate. Y esto quiere decir que si no ponemos también un poquito de atención en este tema, pues muchos negocios colimenses van a cerrar por no enfrentar ese tipo de extorsiones o por temor. Y eso representa daños para la economía de muchas familias, ¿no? Sí, claro, y lo grave bueno, hay muchas aristas en términos de seguridad y que agravan los problemas para una sociedad o afectan a la sociedad.
Pero lo grave de la violencia, al menos como se está suscitando en México, es que el ciudadano termina por autolimitarse, ¿no? Claro. Y cuando el ciudadano se autolimita no quiere decir otra cosa que el sistema de seguridad el Estado mexicano pues ha fallado, ¿no? Claro. Y la primera responsabilidad de un Estado es proporcionar seguridad. Es la obligación que es consustancial a las tareas del Estado. Eh, y si esa responsabilidad falla, pues el ciudadano se siente indefenso, ¿no? Sí, pues vamos a ver cómo continúan estos temas, sobre todo en términos internacional, nacional y por supuesto local, pero seguramente tendremos temas para platicar el próximo miércoles en Focus. Ojalá y no hubiera tantos temas de ese Ojalá tipo. hubiera temas más Más light, agradables. ¿no? Pero bueno, para eso estamos, para eso Es. está F Medios, para informar a la población Muchas y gracias. tratar de que tengan pues todos los datos necesarios para poder funcionar como sociedad. Te agradezco mucho, Rubén. Gracias, eso. Muchas gracias. Un placer. Pues agradecemos mucho el favor de su atención. Los vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Focus.